Muy buenas, mis queridos amigos, les habla el Raf Uri David de la comunidad Veitiferet. Estamos desarrollando la parashá esta semana, Kitabo, y dice la Torá en español de esta manera: Bejayá Kitabo el Haaretz Asher Adonai Eloheja Noten Leja Najalá Berishta Beyashafta Va. ¿Qué quiere decir en español? Y sucederá que cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes posesión de ella y te asientes en ella. Baruch Hashem. Dice el rabino David Pinto en su libro de Parashá, en las perlas de la Parashá Kitabo, que es necesario explicar la relación que existe entre Kitexé y Kitabo. Y dice en su explicación que hay un fundamento respecto para poder hacer abodá a Hashem o servicio a nuestro Creador, y es necesario luchar contra la inclinación al mal, que trata de molestar de todas las formas posibles al ser humano en el servicio espiritual de la persona hacia su Creador. Y es posible que evite que uno pueda estudiar Torá y cumpla las mitzvot establecidas dentro de nuestra Santa Torá, o los mandamientos establecidos en la Santa Torá. A nosotros nos dice que hay una mitzvah de Bikurim. La mitzvah de Bikurim es los primeros frutos, Baruch Hashem. Y hay que recordar que nada depende de nuestro propio esfuerzo, sino que todo viene de nuestro Creador, quien nos entregó la tierra santa. Baruch Hashem. Y dice también la parashá de esta semana, Kitabo, Baruch Hashem, en la Torá de Yehudá Ver, Baruch Hashem, cabalista, y dice que en este capítulo de Kitabo nosotros leemos acerca de lo que son las maldiciones, pero también las bendiciones que el Creador nos otorgó a nosotros cuando estábamos en el desierto por medio de Moshe. Mientras las bendiciones fueron dadas en el monte Gezirim, las maldiciones fueron otorgadas en el monte Ebal. Entonces hay una pregunta obvia, dice, para todos nosotros, es cómo podemos conectar con las bendiciones y no con las maldiciones. Entonces los sabios dicen que la capacidad de conectar con las bendiciones y no con las maldiciones es revelada en Kitabo. Nosotros debemos apreciar lo que el Creador nos ha dado, lo que ya tenemos. Pero ¿por qué necesitaríamos las bendiciones después de todo? Entonces el Santo Zohar en su decodificación nos dice que sin las maldiciones no podríamos apreciar realmente las bendiciones cuando éstas lleguen a nuestras vidas. Las maldiciones también nos ayudan a distinguir entre las áreas en las que estamos conectados con la luz y las áreas en las que no estamos tan conectados. De este modo tener la necesidad de nosotros actuar. Hay un relato del rabino Isaac Luria que nos dice que una mañana de Shabbat en la sinagoga del Santo Arisa del rabino Isaac Luria, dice que llegó el momento para la lectura del rollo de la Torá. Y dice el Santo Ari que el anunciador el Santo Ari le dijo al que anunciaba, le dijo que llamara a Aarón ben Amram, el Cohen, para hacer la lectura. Y dice que el anunciador vio al Ari con gran asombro y le dijo que no había un Cohen con ese nombre en la sinagoga. Y el Santo Ari le dijo nuevamente, pero esta vez con mayor insistencia, por favor llama a Aarón ben Amram, el Cohen. El anunciador no tenía más opción, así que hizo llamado a Aarón ben Amram, el Cohen, de pie por favor. Y de pronto un hombre que estaba completamente rodeado de luz entró en la sinagoga y subió a la Torá. Era Aarón el Cohen, el gran Cohen, el sumo sacerdote, y él está en la Sefirá de Od, quien es nuestra conexión. Baruch Hashem. Después también llegó
y le dijo al oficiante que llamara a Moshe Ben Amram, que era Moisés prácticamente, y también el hombre se sorprendió y Moshe está en la sefirá de Netzach. Después el tercero, la sefirá de Gesed, se llamó seguido a el patriarca Abraham en la sefirá de Gesed, después seguido a Isaac Avinu en la sefirá de Gebura, después Jacob en la sefirá de Tiferet, y enseguida justo se llamó a Yosef el Sadif, Yosef Hasadich se llamó para la sefirá de Yesod, y finalmente a David Hamelech en la conexión con la sefirá de Malhut. Esta historia es muy hermosa porque realmente sucedió. Y evidentemente Larry tenía el mérito de ver a estos 7 patriarcas. Entonces, ¿por qué? Porque hay canales espirituales para conectarnos nosotros con el Etz Haim, con el árbol de la vida, subiendo a la Torah en Shabbat, Baruch Hashem. Pero ¿qué hay del resto de las personas en la sinagoga? Porque ellas también tuvieron el mérito de presenciar este grandioso evento. El secreto es porque el resto de la congregación tuvo el mérito de estar en presencia de esas almas justas. Es que ellos tenían la apreciación genuina por la oportunidad de poder conectar con el Shabbat en la compañía de este gran maestro, del Rav Isaac Luria. O sea que la kedushá de este rabino cubrió a todos los que estaban ahí, ellos pudieron ver también. Baruch Hashem. Nosotros tenemos la oportunidad en esta parashá, Ki Tavo, de poder entregarle los primeros frutos de nuestra vida a nuestro Creador. Y enseña un maestro de Kabbalah llamado Albert Koslan que cuando uno controla las premisas emocionales, o sea, el fruto emocional, el primer impulso que uno tiene de reactividad, por ejemplo, cuando uno tiene un problema y lo hacen coger un enojo y le provocan, entonces el primer impulso prácticamente del ser humano es animal. ¿Y viene de dónde? De las clipos, de las cáscaras del cuerpo. Entonces esto nace de dónde, el primer impulso de la ira, de la envidia, los celos, el orgullo. Pero si nosotros sabemos contener el primer impulso mediante la resistencia emocional y esperamos a que se calme nuestra parte animal y dejamos que se enfríe esa primera emoción, que es un enorme esfuerzo que solo puede hacer que el que sabe entregar premisas a Dios. Entonces, el sacrificio que tú haces de ese primer impulso de abstenerte a ser reactivo animalmente, dice que se lo das ¿a quién? A Hakadosh Baruj Hu. Y entonces nace el segundo impulso. Ya no viene de la parte animal, sino que viene del alma. Entonces aparece la comprensión, aparece la misericordia, aparece la humildad hacia aquella persona que tiene esa actitud contra nosotros. Entonces cualquier bien que tengamos viene del mundo espiritual. Si no eres capaz de entender que el mundo espiritual es la causa de lo que ocurre en el mundo físico, entonces es posible que caiga en el primer impulso, que es ira, envidia y orgullo, gava. Nosotros vamos a desarrollar esta parashá bajo la óptica del Rav Uri David en la palabra Ki Tavo. Nosotros vemos que comienza la Torah Bejayá Ki Tavo. La letra Vav es la estructura completa del hombre cuando se yergue delante de nuestro Creador con la cabeza hacia el cielo, aproximándose a Él. Ahí nosotros tenemos en esta parashá 3 vestimentas, 3 servidores del alma o pensamiento. Y la línea horizontal o habla del corazón o de los labios, y la línea vertical, que es la acción. O sea que nosotros tenemos pensamiento, palabra y acción. Y vemos nosotros que se va desarrollando
el cuerpo de la Yud, el punto acuñado, o sea, el sistema sefirótico, que son las 10 sefirot internas del ser humano, que todo se resume en el embudo de Yesod. La sabiduría del Creador, cómo se manifiesta en el juicio del rey Shlomo, que es el poder de autonulificación, o sea, el bitul completo de todas las reacciones animales dentro de las sefirot reactivas de forma de sentimientos. Porque es que lo que nos engaña a nosotros prácticamente son los 5 sentidos racionales que nos llevan a cometer los errores grandes que hoy vemos al mundo sometido. Y hay una parte intermedia que es el Beinoní, quien es dueño de sus servidores. El Beinoní en el plano, nos dice el Talmud, en el Tratado de Berajot 61b, que se habla de 3 categorías. Hay una que es Sadikim, que es la inclinación buena que va a dominar, los Reshaim, que es la inclinación mala cuando domina, y los Beinonim, que es que estamos hablando ahora, el intermedio, tiene ambas luchando en equilibrio. O sea, el Beinoní no es el promedio, el Beinoní no es mediocre, sino alguien en guerra constante sin caer ni entregarse. Por eso nosotros tenemos que estar siempre alertas. La parashá Kitexé es cuando salgas a la guerra. Kitexé Milhamá, cuando salgas a la guerra. Nosotros todo el tiempo estamos en guerra. Por eso nosotros tenemos que estar con nuestra actitud total, reactiva hacia poder someter la inclinación al mal. Y entonces a nosotros nos habla que el número doble de 10, que es la letra Haf, quiere decir una decena duplicada. A nosotros nos habla de la dualidad y la posibilidad de la forma. Hay 10 sefirot que están conectadas con el lado del sibuj y hay 10 sefirot que están conectados con el lado del dibuj. O sea, con el lado de los mundos espirituales sagrados que vienen a hacer bien a nuestras vidas y por el otro lado conectados con los seres inferiores que nos vienen a hacer mal a nuestra vida. Entonces, significa esta doble, significa la palma de la mano. Ahí está el secreto del kelí, de la vasija, de la letra Haf, ¿sí? Que nos dice a nosotros que recibe, sostiene, transmite bendición. Es un útero, la letra Haf es como un útero que recibe, que recepta, ¿verdad? Todo lo que es la sabiduría divina. Nos habla también la parashá Kitabot de la humildad. Debemos ser humildes, debemos tener autoanulación de todo lo que hace nuestra vida reactiva de forma negativa. Hay un retorno que debemos hacer del sentido perdido que nosotros tenemos y del propósito que nosotros hemos perdido y rescatar una dirección, la dirección correcta que viene para entregarnos a nosotros el camino hacia nuestra salvación. Y cuando nosotros nos dice que hay una huella oculta dentro de nuestra vida que viene de vidas anteriores, nosotros tenemos que estar atentos a que en esta vida, ¿qué debemos nosotros de recuperar o qué cambiar o qué hacer corrección para poder alcanzar el propósito de acercarnos a nuestro Creador? Y cuando nosotros nos habla de la casa, de la letra Beit, nos habla a nosotros de el lado norte abierto. Es la dimensión del oculto, lo que no se revela directamente. El norte es la entrada de ¿qué, mis queridos amigos? De los decretos severos. Si no se corrigen las reacciones nuestras o lo que nosotros hacemos, entonces vienen esos decretos a hacer mellas en nuestra vida. Entonces el norte es una fuente de paranasá. Hay personas que se quejan porque no tienen alimento, no tienen paranasá y los negocios se les caen y todo lo que hacen les va mal. Es porque no logran hacer sus correcciones de vida. Entonces siempre están bajo el riesgo de la bodá zará, porque
El dinero siempre, cuando uno obtiene mucho dinero, obtiene una abodá zará, una idolatría hacia ese dinero. Entonces también obstaculiza la bendición, el flujo, la shefá que viene de lo alto. O sea que todo en esta vida en exceso es idolatría. Todo lo que tú le coloques amor, que no coloques al Creador como debe ser, entonces es abodá zará. Esto que nosotros hacemos simboliza verdaderamente, si nosotros hacemos una corrección, temor al cielo. Todo está en manos del cielo, excepto el que temas al cielo. Entonces, esa parte abierta la va a cerrar el sentido de conocer realmente la Torá y reconocer realmente el camino de corrección en el ser humano. La integración del libre albedrío y la omnisciencia. O sea, la persona cuando tiene esta situación, somos personas que tienen libre albedrío de decidir nuestra vida, qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Pero hay una omnisciencia también que nos hace a nosotros conectarnos con hablar Torah, revelar la innata chispa de Mashiach, de la unción, del cambio de conciencia para poder llevar vida a toda persona que esté a nuestro alrededor. Entonces hay un sendero de oro. ¿Cuál es ese sendero de oro? El servicio a Dios, la abodá a Hashem. El torso en relación a las manos, a los pies y al brit. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras manos tenemos un pacto, 10 dedos en nuestras manos y una lengua que son 11, y tenemos nosotros en nuestros pies 10 dedos y un falo que son 11. 11 y 11 son 22, que son los 22 caminos, que son nuestras letras hebreas que nos conectan hacia la shefa y la abundancia. Debemos hacer que estos canales estén abiertos para que fluya directamente la bendición hacia nosotros, pero de una manera correcta. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Primero, proteger nuestras comidas, porque cuando nosotros comemos kasher, entonces comenzamos a hacer un trabajo en el mismo nefesh, en la alma baja de nuestro ser, que son estas clipos que tenemos, porque uno es lo que come, mis queridos amigos. Y cuando nosotros tratamos de guardar el brit, el pacto que hicimos con nuestro Creador, con nuestra boca, diciendo a Hashem, yo juro servirte, juro estar delante de ti, juro hacer tu voluntad, tus mandamientos, Baruch Hashem. Eso hace que nosotros tengamos una corrección en las 10 sefirot. Las 22 letras más las 10 sefirot son los 32 senderos del conocimiento, los que nos llevan a nosotros a hacer las correcciones negativas y transformarlas en positivas. Entonces, nosotros debemos sentirnos cercanos, como así también distantes a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque es una balanza, ¿verdad? Se necesita lo malo para apreciar lo bueno, Baruch Hashem, con el compromiso de que nosotros estudiemos Torah y las mitzvot, balanceando estas emociones hacia el lado correcto. El llanto del ser humano o el sufrimiento está enclavado en un lado de mi corazón o del corazón de la persona. En el otro está enclavada la alegría. Baruch Hashem. No puede sufrir más. Hay una persona sufriendo constantemente. Hay un espíritu adherido a él en medio de su sufrimiento. Se alimenta del sufrimiento. Pero ya cuando el hombre deja de sufrir más, entonces él se va porque ya no tiene de qué alimentarse. El hombre tiene dos caminos. El camino del sufrimiento, que lo lleva hasta caer al suelo, y ya el dibujo que se adherió a él, la parte negativa, hasta que no cumpla su propósito, no lo deja. Y otra es anexarse a la Torá y las mitzvot, las bendiciones. Escoge tú qué es lo que vas a hacer. Pongo delante de ti la bendición y la maldición, pero yo te digo, escoge la vida. Hasta pronto, mis queridos amigos. Los espero en otra clase más de Conociendo a mi Creador.